Nuestros estudios, Julio Guzmán, dirigente del Partido Morado. Bienvenido, Julio. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Comencemos por lo que siempre hablamos, aunque tú no eres candidato, pero la pregunta se la hacemos a todos los candidatos y tiene que ver con algo que ha estado circulando insistentemente en las redes, sobre todo de tus enemigos. Julio Guzmán habría recibido $400,000, creo que es la versión que dice, de Odebrecht para su campaña del año 2016. Esa es la tontería más grande, en realidad, que he escuchado. Bueno, eso materialmente es imposible. Y es imposible porque el señor Marcelo Odebrecht lo encarcelan, lo esposan y lo meten a la cárcel en junio del 2015, cuando el señor Guzmán no lo conocía a nadie. Entonces, para aquellos incrédulos que inclusive ni ven ninguna prueba, bueno, esta explicación es contundente. O sea, ¿cuál? La que el año imposible. 2016 ya Odebrecht no financiaba campañas electorales Así en el Perú, eran pues, otros. así es, porque en junio de 2015 lo meten a la cárcel. Entonces, a partir de ese momento es imposible que Odebrecht haya financiado una campaña. Eso es mentira, entonces. Eso es absoluto. ¿Y qué van a hacer ustedes frente a eso? Porque si hay gente que les está atribuyendo cobrar ese dinero. Yo me tomé el trabajo de preguntar a la gente del equipo especial si esto era cierto, como tratamos de hacer cada vez con cada información para confirmar la veracidad o no de las versiones. Y nos dijeron que ellos no tenían absolutamente nada sobre este tema, bueno, y que no sabían de dónde había salido. El periodista serio lo que hace es consultar a la fuente y ahí tienen a los fiscales disponibles todo el tiempo. Todos los periodistas pueden hacerle consulta. Los fiscales dan conferencias de prensa a ver que le pregunten a los fiscales quiénes están involucrados y quiénes no. Segunda ataque que se hace contra Julio Guzmán, el Partido Morado. Ustedes son el tapadito del presidente Martín Vizcarra. Son la operación encubierta de Martín Vizcarra. Claro, ¿quién dice eso? La nueva mototaxi, ¿no? La nueva mototaxi, el fujimorismo disque renovado que trae figuras de los 90, está tratando de decir eso. ¿Por qué? Porque fueron una fuerza obstruccionista todo el tiempo. Y ellos creen que tener una visión constructiva, ellos creen que poder construir sobre la base de agendas comunes, entonces es un delito. Eso significa que es la bancada del gobierno. No, los peruanos quieren que los políticos se pongan de acuerdo y comiencen a solucionar sus problemas. Y si el Ejecutivo tiene como prioridad elevar el bienestar de la gente, el Partido Morado va a apoyar sobre la base de una agenda programática. Y ahí hay varios temas. El primero es la lucha contra la corrupción, que tiene que continuar. Por eso las próximas elecciones son claves. Yo no entiendo a los políticos y a los partidos que se toman las próximas elecciones como si fuera cualquier cosa. Como si fuera un proceso temporal, porque solo va a durar un año, esto no importa, vamos a mandar a los calichines. No se están tomando en serio estas elecciones y deberían hacerlo, porque en las dos próximas legislaturas muchas cosas están en juego. Lo primero es, el próximo Congreso va a ser el responsable si es que la lucha contra la corrupción continúa o no. En el próximo año todo se puede botar a la basura si es que cogemos un mal Congreso. Y lo segundo es el blindaje. Hay una serie de personajes, como Chávarri, como Inostroza, como algunos fiscales supremos que están involucrados en el tema de los cuellos blancos, que pueden salir libres de polvo y paja si el próximo Congreso no hable procesos de denuncias constitucionales. Entonces, señores, por el amor de Dios, pongámonos la mano al pecho y tomemos al país con seriedad por primera vez y entendamos de que si las próximas elecciones no se eligen buenas personas, los peruanos van a perder la fe. O sea, los peruanos han sido muy golpeados en su fe, en su esperanza. Y ahora, no podemos permitir eso. Hay un tema que a mí sí me parece relevante, ¿no es cierto? Que en toda esta discusión sobre la lucha contra la corrupción, que es que hay sectores que tienen como su corrupto favorito. Es decir, se pone el acento sobre Keiko Fujimori y los fujimoristas dicen, pero Keiko ni siquiera gobernó, ¿no es cierto? O sea, yo soy de los que creen que Keiko Fujimori merece la prisión preventiva. Es mi opinión absolutamente personal y le he explicado 50 veces, he explicado las razones 50 veces. Pero creo también que ese mismo trato e incluso mayor severidad merecerían aquellos que no solamente recibieron dineros ilegales y pitufiaron, hicieron trampa y ocultaron dinero, etcétera, sino que luego de ello gobernaron, ¿no es cierto? Y entregaron concesiones y contratos y presupuesto de la República, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo. Y el partido ha sido muy cuidadoso en lo que ha dicho sobre eso. Y decir que la ley debe de cumplirse igual para todos. Nosotros no podemos, como organización política, opinar si alguien merece ir a la cárcel o no. Pero lo que sí debemos de decir
es que la ley se tiene que aplicar por igual a todos y se tienen que cumplir los procesos debidos. Entonces, así como hay personajes que están siendo llevados a la cárcel por prisión preventiva, también nosotros pedimos que en los otros casos también sean tratados igual, como corresponde en una república. Porque, por ejemplo, una de las críticas que se ha hecho es que uno de los investigados en el caso de Susana Villarán en determinado momento ha sido parte de la dirección del Partido Morado, ¿no es cierto? Bueno, eso no es cierto. En primer lugar, si estás hablando del caso del señor Marco Ceballos, ¿sí? Él es militante del partido. Él no es dirigente de la organización. Pero lo que sí es cierto es que él es parte de las investigaciones en este momento. Está en un proceso de investigación y nosotros confiamos de que él va a salir libre porque confiamos en su inocencia. La justicia va a tener que hacer su trabajo y el señor Ceballos va a tener la oportunidad de defenderse en su caso. Ya, pero eso no significa que ustedes, por la cercanía de Marco Ceballos con Susana Villarán, en algún momento van a tener una postura, digamos, light. En absoluto. Y lo estoy diciendo en este momento. O sea, lo estoy diciendo, de que la ley tiene que ser aplicada igual para todos. El Partido Morado tiene esa trayectoria de apoyar la lucha contra la corrupción y viene apoyando al equipo especial Lavajato durante todo su trabajo. Es más, en las 44 propuestas que hemos lanzado ahora para estas elecciones, que además somos el único partido político que ha publicado sus propuestas, lo ponemos por escrito, que el Partido Morado va a seguir apoyando al equipo especial Lavajato, porque están haciendo un gran trabajo. Entonces, si nosotros si nuestra intención fuera encubrir a alguien o proteger a alguien, pues no estaríamos diciendo y haciendo las cosas que estamos haciendo. El Partido Morado es un partido limpio, es un partido nuevo, es un partido que se diferencia de todos aquellos que estuvieron involucrados en el Congreso anterior. A mí me llama la atención que hayan peruanos que quieran votar en las próximas elecciones por partidos que han estado involucrados en el Congreso disuelto y son responsables de todas las barbaridades que se han hecho. Estamos hablando no solo de Fuerza Popular, no solo de el APRA, estamos hablando del propio Acción Popular. Ellos cantaron el himno nacional para proclamar a la señora Arauz como presidente de la República. Ellos fueron el furgón de cola del fujimorismo para vacar al presidente Vizcarra. Yo por eso, porque hay que ser justos, ¿no? Y claro. Claro, pero es decir, yo me pregunto siempre de qué Acción Popular hablamos, porque uno escucha a Mesías Guevara y es una Acción Popular y uno escucha, o sea, es un hombre casi de izquierda o de centroizquierda, ¿no? Pero uno escucha hablar a Raúl Díez Canseco, es un hombre abiertamente de derechas, ¿no? Bueno, yo me refiero... Entonces, Acción Popular, ¿qué partido es, no es cierto? O la postura en determinado momento, mientras en el Congreso la bancada de Acción Popular se ponía del lado de los fujimoristas y los apristas, Mesías Guevara, desde la presidencia de los gobiernos regionales, es decir, respaldaba el cierre del Congreso. Yo sí hacía referencia a la bancada de Acción Popular en el Congreso disuelto anterior. Y creo que los peruanos requieren que les recuerden un poco todo lo que ocurrió en el Congreso pasado. ¿Qué es lo que ustedes pretenden lograr en este Congreso? Porque el otro día, bueno, la propia Rosa Bartra lo confesó. O sea, si los números les dan, ellos van a plantear la vacancia. O sea, ellos están tratando, incluso me imagino que esta estrategia de fraccionarse y de estar en diferentes listas, lo que pretende es lograr una representación que les permita plantear el tema de la vacancia presidencial. Bueno, por eso... Pero eso depende de la correlación de fuerzas, han dicho ellos, ¿no es cierto? En primer lugar, por eso la gente los odia. Y por eso la gente votó en el referéndum y apoyó al presidente en la disolución del Congreso, porque odia a toda esta gente que lo único que quiere es llevar al Perú al pasado. Y quiere obstruir el desarrollo y quiere hacer que el gobierno no comience a resolver los problemas de la gente. Por esa razón, el rol del Partido Morado, si me permites terminar con eso, va a ser en el próximo Congreso hacer exactamente lo contrario, demostrarle a los peruanos que en un año se puede hacer lo que ese Congreso desastroso no pudo hacer en 3 años. Digamos, y eso significa construir. Pero me queda claro que la postura de ustedes va a ser respaldar al equipo especial Lavajato, ¿no es cierto? Y tomar una postura en contra de cualquier tipo de blindaje. Ya. Pero de ahí empiezan los problemas del país. Es decir, ahora mismo lo está viviendo Martín Vizcarra, que tuvo un discurso muy severo contra la clase política y un discurso a favor del equipo especial Lavajato, ¿no es cierto? Salió el Congreso disuelto y se quedó el presidente Vizcarra solito frente a los problemas del país. Ya no hay argumento, no hay Congreso en el medio que te impida hacer lo que hay que hacer.
Por supuesto, Entonces, porque tenemos un problema muy serio de gestión en el Ejecutivo. Y eso en el Partido Morado lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. El presidente Vizcarra no tiene una capacidad de gestión, no tiene un aparato burocrático y tecnócrata que le permita ejecutar. Mira, al día de hoy solo se ha ejecutado el 70% del presupuesto del año pasado. Eso es intolerable en un país con las necesidades que tiene. Ayer yo he estado 9 horas en San Juan del Lurigancho, en Motupe, en Rinconada de El Sol. Por eso estoy todo quemado con el sol. 9 horas, hablando con la gente, puerta por puerta, tocando puertas y preguntándole cuáles son sus problemas. En un país en donde la gente no tiene agua potable, no tiene desagüe, electricidad, donde sus niños no pueden estar en la calle porque no hay seguridad física para que puedan subir los cerros y bajar, no puede ser que el presupuesto se ejecute solo en un 70%. ¿Y eso qué te dice? Que el problema de la plata existe, pero más importante que la plata es la capacidad de ejecutarla. Y eso es gestión. Y eso es una responsabilidad del Ejecutivo. Claro. Y nosotros, por eso la pregunta es qué cosas se puede hacer desde el Congreso para cambiar las cosas. En primer lugar, tener claridad cuál es el mandato del Congreso y cuál es el mandato del Ejecutivo, porque si no terminas mintiéndole a la gente y terminas diciéndole cosas que vas a hacer desde el Congreso que no se pueden. Y eso el Partido Morado no va a hacer. Pero lo que sí se puede hacer desde el Congreso es fiscalizar. Es decir, una de las responsabilidades del Congreso es llamarle la atención al Ejecutivo sobre las cosas que no se están haciendo. Y la ejecución presupuestal es uno de esos aspectos, sobre todo en los servicios básicos, que es donde más la gente los necesita. Entonces, el Congreso, en lugar de crear comisiones en donde gastan millones de dólares, en lugar de tener un Congreso obstruccionista que lo único que quiere es vacar al presidente, que lo único que quiere es tumbarse el acuerdo con Odebrecht, lo único que quiere es desbaratar al equipo especial Lavajato, porque esa es su única agenda, joder al Perú, es su única agenda. Lo que el Partido Morado debe hacer es fiscalizar para que el gobierno haga lo que tiene que hacer que la gente viva mejor. No es posible que en el siglo XXI, Nicolás, haya gente que viva como viven en Rinconada de El Sol, en San Juan del Lurigancho. Eso no puede ser. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, para ir al caso que acabamos de escuchar al alcalde Muñoz decir que el contrato y habla del contrato con Odebrecht y OAS como si fueran documentos normales y no nos dice que esos documentos, que esos contratos fueron comprados con corrupción. Entonces no es un contrato normal, no es así el arbitraje con estos señores tan decentes. O sea, entonces lo que te plantea es que ahí el Congreso sí tendría capacidad de intervenir. Mira, dos formas, ¿no? Dos formas claves. Pueden haber contratos firmados que respaldan, que hay una ley que lo respalda y un sistema jurídico. Pero también hay formas de cambiarlo. Por ejemplo, si se demuestra que en los contratos ha habido corrupción, eso te da una justificación para iniciar un proceso y para hacer un arreglo y cambiar ese contrato. Y lo segundo es que los contratos son negociables también. Cuando las partes se sientan... O anulables, porque hasta ahora a mí nadie me ha explicado cuál era la necesidad de entregarle a Odebrecht y OAS la administración de los peajes. O sea, ¿en qué punto era necesario para la ciudad? En absoluto, no lo necesitaba. No, que la empresa privada, por supuesto, contratas a la empresa privada para que haga las obras que necesita, pero los recursos no se van en utilidades para las empresas, sino en recursos para el municipio. La conclusión de fondo es que sí se puede. Que respetando la ley hay formas. Y, por ejemplo, en relación a los contratos mineros, es decir, todos estos conflictos sociales, alguna gente, entre la que me incluyo, a la conclusión a la que nos lleva es que lo que está mal es el origen del problema. La manera como estamos explotando nuestros recursos está mal. Está excluyendo a la gente que vive en aquellos lugares donde se explotan los recursos. Y el beneficio al final no está distribuido de una manera adecuada. Entonces hay que replantear la manera de explotar nuestros recursos. Y hay que replantear la manera en que abordamos los conflictos sociales. Mira, Nicolás, yo te voy a contar algo que te lo he comentado en veces pasadas. No puede ser que en un país como el nuestro, en donde la conflictividad es parte de nuestra vida cotidiana y va a serla en el futuro por la diversidad geográfica que tengamos, no es posible que no tengamos una institución que lidie con los conflictos sociales. No hemos aprendido a prevenir los conflictos. Que no me vengan a decir a mí que la gente pone piedras en una carretera del día a la noche. No, estos procesos toman tiempo y toman años y son los recursos últimos que tiene la gente para llamar la atención. Y es que el Estado no está preparado para enfrentar conflictos sociales. En el país no se planifica y esto tiene que cambiar. Tenemos que aprender que el planeamiento estratégico
No es solo planificar nuestras carreteras, nuestro desarrollo, sino también planificar de cómo dialogamos y resolvemos nuestros problemas. Ahora, hay cosas que... Ahora hablábamos con Daniel Urresti sobre el tema de los lobbies en el Congreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he venido hablando hace tiempo del escándalo de las tarifas eléctricas, ¿no es cierto? Donde los usuarios domiciliarios, que estamos sometidos a contratos que se hacen a través de licitación, ¿no es cierto? Pagamos por la energía aproximadamente 54 megavatios por hora, y las empresas industriales, que son 1.500, 1.800, pagan, o los grandes comercios pagan pues menos de la mitad. Entonces, ¿cómo es posible que pueda ocurrir que los pobres le estén subsidiando la energía a los ricos y no pase nada, Julio? No pase nada, eso ha ido al Congreso, eso está en manos del presidente, el presidente no lo resuelve. El Perú tiene las tarifas eléctricas más altas de América Latina, Nicolás. Siendo el Perú uno de los países que tiene mayores fuentes de energía y, por lo tanto, fuentes de agua en el mundo. Y eso se debe a varias cosas, no solo a capacidad de gestión, sino a la que tú acabas de decir, que hay una falta de sensibilidad enorme, en donde la gente que más necesita paga más, y aquellos, por ejemplo, como tú has dicho, industriales, no tienen las tarifas que deberían de pagar. Te pongo el caso de Huancavelica. En Huancavelica es uno de los lugares donde se produce la mayor cantidad de capacidad hidroeléctrica para el país, y son los que pagan las tarifas más altas. O sea, el país de los locos. Claro, el mundo al revés. Depende, porque si eres compañía minera pagas $22 el megavatio, y si eres usuario domiciliario, pequeño empresario, pagas 50 y tantos. ¿Cuál es el argumento? El argumento que dan porque Huancavelica paga las tarifas más altas es porque no hay masa crítica. Es decir, el mercado es tan pequeñito que no justifica tener tarifas bajas. Bueno, pero esa es la justificación de un economista, pero no es la justificación de un político. Si es que existe esa injusticia, hay formas técnicas de solucionarlo, como por ejemplo los subsidios cruzados, en donde podemos hacer que esa gente pague tarifas más bajas y que sean subsidiados por un Estado que es sensible y ve cómo hay una población que tiene tantas fuentes hidroeléctricas y que está pagando tarifas que no debería de pagar. Pues ese es el tipo de discusión que en el país no quiero terminar la entrevista, Julio, sin preguntar sobre el tema, la controversia que está planteada en este mismo instante. O sea, ahorita ya está, ¿no? A las 9:30 se estaba reuniendo la comisión especial que se constituyó para la elección de la Junta Nacional de Justicia. Y había una controversia con respecto a que no se contó con información sobre algunos de los miembros que ya fueron nombrados. Y la juramentación está convocada para las 12. Entonces, digamos, van a ser 2 horas y media críticas las que tenemos por delante, donde se va a decir si se debe juramentar o no, así como está la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es la posición de usted? Es un gran error lo que están haciendo, y es un error además histórico. ¿Por qué razón? Porque la reforma judicial, esta última, era una gran oportunidad para decirle a los peruanos que la justicia sí podía funcionar después de lo que vimos con el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, si vas a crear un nuevo sistema de justicia, tú tienes que asegurarte que su nacimiento sea el apropiado, sea el adecuado. ¿Y el nacimiento qué significa? Que los miembros iniciales no tengan ningún tipo de cuestionamiento para darle legitimidad al proceso, para que los peruanos... O sea, en conclusión, no deberían juramentar y deberían... ¿Cómo es posible que hayan 2 miembros que están cuestionados, que el proceso no haya habido la transparencia suficiente? Se están disparando a los pies. Y eso, la comisión especial se está disparando a los pies, están cometiendo un gran error y están tirando la reforma judicial a la basura. Hay que hacer las cosas bien. Si hay 2 miembros que están cuestionados, ¿cuál es el problema de retrasar por unos días el proceso? Aclarar cuál es su vinculación de estas 2 personas con el señor Inostroza y aclarar los otros cuestionamientos y pasar ya a terminar el proceso. No entiendo cuál es la prisa, si es que el valor, si el beneficio histórico de mediano plazo va a ser mayor cuando la gente esté tranquila. 2 temas puntuales que vienen de las redes ahorita. Dice Lúcar entrevistando al candidato de la CONFIEP, dice. Julio Guzmán, candidato a la CONFIEP. Bueno, no sé a qué se refiere en realidad. No tengo ni idea. Otro tema, dice, Guzmán ha criticado la presencia de dinosaurios en la política, pero está llevando a Mora, que estuvo con Toledo, y a Belaúnde y a Costa, ¿no? Y allí no Costa. Interesante que la gente piense que dinosaurios tiene que ver con la edad. El dinosaurio tiene que ver con la forma de pensar. De hecho, yo conozco algunos políticos que son bien jóvenes, pero son unos dinosaurios en la forma en la que piensan. Así que el señor Mora es una de las personas más modernas que he conocido yo en política. Bueno, entiendo que se refieren, no que son viejos, sino que son parte de toda una clase política, ¿no?
O sea, de gente que hace años está metida en política. Bueno, el señor Alberto de Belaúnde no está hace años en política. No, es verdad. En el caso de Belaúnde eso es al contrario, el señor Belaúnde representa el futuro de la política en el Perú, donde uno es consistente, donde uno es cercano, donde uno tiene agenda de derechos para todos. Entonces, el Partido Morado es una organización nacional consistente, coherente. Somos el único partido nuevo ahora en las próximas elecciones. Y yo le pido a los peruanos que renovemos la política, que ya no podemos regresar a votar por los mismos dinosaurios de siempre, que ya sabemos cuál es su agenda, fregar al Perú. Su agenda es fregar al Perú. Es tumbarse la lucha contra la corrupción, tumbarse el acuerdo Odebrecht, hacer que el equipo Lavajato se cancele, vacar al presidente Vizcarra. Es decir, su agenda es traer caos al país. ¿Quieren votar por ellos? ¿Quieren votar por ellos o quieren votar por el futuro? Pues pensemos bien y actuemos con seriedad y con responsabilidad. Julio Guzmán. ¿Cuál es tu cargo, Julio? Presidente. Yo soy presidente del Partido Morado. Ha estado con nosotros esta mañana aquí en Exitosa, en nuestra secuencia electoral. Terminamos por hoy con nuestra secuencia electoral, señora Magariño. Terminamos por el día de hoy.